Ruteros, como pueden ver, ya no estamos en Europa. Seguro que ya lo leyeron en el título de este video. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Será que nos aburrimos? ¿Será que ya Europa no nos daba lo que necesitábamos para vivir? Eso y mucho más es lo que vamos a estar descubriendo en este video. Así que abróchate los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Como te podrás imaginar, esta historia no inició aquí, así que vamos al principio para que tú puedas entender por qué tomamos esta decisión. Ruteros, ya son casi las 3 de la mañana, estamos listos para salir hacia el aeropuerto, o sea que casi nos despedimos de Holanda. Sí, ya es casi. Pero bueno, antes vamos a pasar a buscar a las chicas y mientras tanto te vamos a estar explicando por qué nos vamos. Como pueden ver, aquí estamos reunidos todos, eso lo hacemos cada semana los martes y los jueves. En esta ocasión estamos reunidos porque estamos preparando todo para nuestra salida de Holanda, así que ya saben. Me tipea de que, Julio, te fuiste para el Caribe. Ya hay un poquito de... Sorry. Sí, Rutero, también pasa eso. O sea, hay gente que se duerme en medio de la reunión. Yo estoy aquí viendo los precios de Miami y los apartamentos, los estudios, vamos a empezar, los estudios están carísimos. Te estoy hablando de $1,985 por un estudio, $2,000, $1,250. ¿Cómo no va a sobrevivir para allá? 1,600. Uno tiene que ganar bastante bien para uno sobrevivir allá, entonces me imagino yo. Bueno, de Shakira le toca la puerta para ver si por lo menos eso le limpio. No, Messi. Vamos donde Messi para allá hacerle Ni la... que no fue culpa mía, ni la culpa Por quedarme en su casa. de la culpa de... Una preguntita rápido. ¿Ustedes qué esperan? ¿Cuál es su expectativa de Miami? Calor, mucho calor. Yo lo que Enseñar tengo este mucho cuerpo miedo. sexy. Tengo mucho miedo al calor, a que me dé una vaina, que me, no sé. Calor. Ya escucharon. Bueno, ruteros, ya es oficial. Los tickets están comprados. Lamentablemente se queda Paola, pero por lo demás nos fuimos de Holanda. Estamos extrañados, Paola. Espero que seas más flaca cuando volvamos. Amén a eso. Ahora nos vemos la próxima. Bueno, señores, miren todo esto, miren todo esto. Eso es un desorden que hay aquí. Julio aquí empacando. Julio, ahora que tú estás en eso, mira, yo vine aquí desde que estoy pequeño. O sea, yo básicamente casi nací aquí, pero tú llegaste a los 17. Ahora que tú estás empacando, ¿eso no te hace como que pensar otra vez en cuando emigraste por primera vez? Realmente sí y no. Sí, porque ahora, o sea, ya nosotros viajamos constantemente, pero no viajamos constantemente cruzando el océano. Entonces ahora que vamos a cruzar el océano, pues sí me hace acordarme de ese momento que cuando yo estaba del otro lado del mundo, en la República Dominicana, y por primera vez tuve que meter todas mis cosas en una maleta, 16 años en una maleta, y cruzar el océano y venir aquí sin conocer el idioma, sin conocer nada, y empezarle de cero. Entonces ahora que voy, como quien dice, al revés, de Europa para América, en cierta manera sí me hace como acordarme a ese hecho de la primera vez. ¿Y qué tú esperas de encontrar de aquel lado? Porque es tu primera vez. Es mi primera vez sí que voy para Miami y verdaderamente nada más he escuchado que es caliente, he escuchado que se habla español, claro, sigue siendo América, pero que se habla mucho español. He escuchado tantas cosas que verdaderamente no sé qué esperarme. O sea, América se habla de que es un continente con mucho dinero, Estados Unidos que hay muchísimo dinero, pero al mismo tiempo he estado investigando y veo tantas zonas de pobrezas que yo digo, wow, por lo menos aquí en Europa o en Holanda nunca he visto zonas tan pobres como esas partes. Entonces creo que los contrastes van a ser mucho más fuertes que aquí en Europa. Al menos es lo que creo que voy a encontrar. Vamos a ver si verdaderamente es así. Allá vamos. Los nervios. A meter toda tu vida nuevamente en una maleta. Y aquí estamos. Al final ya nos decidimos. Parecía como que este momento nunca iba a llegar y llegó. Y ya estamos preparando todo para irnos.
vamos para la próxima. Bueno, ruteros, aquí estamos de camino. Vamos a buscar a la siguiente víctima. Así que vamos para allá. Bueno, ruteros, acabamos de llegar acá donde Emily y aún no está afuera. Bien, es siempre alguien que nos hace esperar. A mí no me pregunte porque... Miami, New York, Bogotá, Cali. Prepárense, que van para allá, vamos los ruteros. Así que las cosas se ven encender. Nos vemos en un ratito. Ahora sí, ruteros, nos fuimos. Bueno, ruteros, como pueden ver, las chicas ya están aquí presentes. Chicas, ¿están ready? Claro que sí. ¡Listísimos! Cuánto ánimo, cuánto ánimo, cuánto ánimo. Ahora tengo una pregunta. Bueno, yo ya he ido a Estados Unidos, pero Emily nunca ha ido. Y le hemos escuchado hablar muchas veces de que Estados Unidos no le llama tanto la atención. Queremos saber por qué. Cuéntanos un poquito de eso, Emily. ¿Por qué no me llama la atención Estados Unidos? Realmente no lo sé. Bueno, no me llama la atención para vivir, pero sí siempre me ha llamado la atención a lo que es hacer compras y ese tipo de cosas. Así que todos los moles, prepárense, que esta estrella... Permiso, pero déjame terminar. Que esta estrella va a comprar todo lo que se mueva. Para vivir, no sé, realmente no sé. Yo creo que se trabaja demasiado, como poca calidad de vida. La gente ama vivir para trabajar, no se disfruta. No sé, quizás eso puede ser. Y justamente para allá vamos, ¿a qué? A trabajar. Bueno, ¿y cómo va con el inglés? ¿Ya practicaron un poco el inglés? Muy bien, very good. Very Gucci. Bueno, ya yo hice unas clasecitas, entonces creo que va bien, aunque sea para pedir un café. No. Eso lo veremos, así que estén pendientes de los videos porque ahí vamos a ver qué tan bueno es ese inglés. Por lo general, fuera de Estados Unidos, bueno, vamos a hablar sobre todo de Europa, se nota como que hay ciertos pensamientos negativos acerca de Estados Unidos. O sea, por ejemplo, en Holanda, si tú hablas con holandeses, ellos tienen casi siempre que hablan de los americanos, siempre hablan bastante, no sé. Despectivo. Exacto. ¿A qué usted cree que se debe eso? No tengo ni idea, ni siquiera sabía que hablaban mal de los americanos, de que tenían una opinión despectiva. Bueno, mis colegas holandeses, todos ellos sí hablan muy mal de Estados Unidos. Y ellos dicen que son una cultura muy irritante, que la manera de pensar estadounidense es muy consumista, que para ellos es un país del tercer mundo. Se atreven a decir eso, que Estados Unidos es un país del tercer mundo. Aun siendo un país tan grande, hay tanta pobreza y que se ven tantas cosas que un país del primer mundo nunca tendría. Pero claro, me imagino que ellos comparan un país del primer mundo europeo con un país primermundista americano, no sé. Entonces es muy diferente. Por ejemplo, aquí no hay la legalización de las armas. Aquí eso no se vería por ninguna parte. Ahí está normal la violencia. Estados Unidos es conocido por su gran tasa de violencia. Entonces creo que por ahí va lo que ellos dicen. Nos encontramos en el parqueo del lugar donde trabajo, el hotel donde trabajo. Es un hotel que está muy cerca del aeropuerto. Aquí dejamos nuestros carros, nuestros carros no, nuestro auto, ya que me permiten tener mi auto, traer mi auto y no pagar parqueo. Entonces lo dejamos acá, nos vamos así con el bus del hotel sin pagar nadita y nos vamos a ir relajados. Ahora vamos a coger el bus para ir al aeropuerto. ¡Nos fuimos! Ya estamos acá en el shuttle bus. Creo que se toma alrededor de 15 minutos para llegar al aeropuerto y es completamente gratis. O sea, lo tomas en el hotel, pasa por el hotel, literalmente pasa por 2 o 3 hoteles que están aquí mismo, como en una cuadra, y luego se dirige hacia el aeropuerto. Bueno, ruteros, ya pasamos el punto de control donde nos chequean todas las maletas si tenemos algo extraño y cosas así. Ahora estamos pasando por el área de duty free, tú sabes, libre de impuesto. Y vamos de camino al gate, a la puerta donde tenemos que estar. Tengo que decir que, bueno, Schiphol es bastante grande. Aquí puedes encontrar varias cosas. Algo que me llamó la atención del control de la seguridad es que a nosotros nos controlaron bastante, o sea, a mí, a Emily. A Angie la dejaron pasar con un líquido como que si no fuera un problema. O sea, tenía un líquido así en la mochila y la dejaron pasar. Yo tengo mucho, usted no se imagina mucho así. Son como 2 bolsas llenas de líquido. Nosotros no podemos comprar mucho aquí porque
Realmente, mayormente encuentro que las cosas son un poco costosas, pero si vas al duty free, puede ser que consigas cosas bastante económicas también. Depende del que busques exactamente. Ruteros, miren lo vacío que está esta zona por acá. Estamos de camino al portón o al gate B. Miren por allá, está bastante vacío, casi no hay personas. Cuando hay personas que llegan muy temprano, qué sé yo, por alguna otra razón tienes que amanecer acá, buscan cualquier lugar para dormir. Y no sé si lo vieron, ya, no lo pude grabar bien, pero había una persona que estaba entre los carros o la carretera de los trabajadores ahí y estaba tratando de dormir un rato y me pareció bastante interesante porque pensaba que era un trabajador. Fue después que vi que no era un trabajador, nada, pero bueno, nada. Bueno, como pueden ver, este aeropuerto es bastante grande. Tenemos rato caminando y no llegamos al fin al gate que estamos buscando. Entonces, bueno, eso deja ver que es bastante grande. Pero bueno, ruteros, después de caminar un buen rato, podemos decir que llegamos. Aquí los chicos ya están y hay alguien durmiendo también, o hay gente durmiendo. Uno de los aviones, no sé si es este que vamos a tomar, sí queda en este gate, así que puede ser que sea ese. Y también es de Air Portugal porque nosotros vamos a Miami, pero vamos a hacer una escala en Portugal, así que bueno, es muy probable que sea ese, no estoy seguro, pero bueno, aquí no puedo hablar mucho ni puedo hablar muy fuerte porque como vieron hay personas durmiendo. Eso parece que las personas vienen temprano y bueno, ya saben, por ahora hay que esperar. Cuando ruteros, aquí llegamos, estamos en el gate B35, como pueden ver dice camino a Portugal, Lisboa. Miren, eso es lo que les decía ahorita, o sea, comprar aquí es costoso. Este pancito que ven acá me salió a $8.50. Cada una de esas bebidas que ven acá, 4 y algo. O sea, en total yo terminé pagando como 17 euros por esas 3 cosas. Se siente. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Déjenos saber en los comentarios, porque creo que es bastante. Aquí estamos montándonos en el primer avión, vamos rumbo a Portugal. Como ya les comenté antes, esa va a ser nuestra primera parada y luego vamos a Miami, pero primero vamos a hacer una escala. Ahora estamos en un avión pequeño. Un avión súper pequeño. ¿Qué pasa, Julio? Bueno, aquí tú tienes ahora la modalidad de que si tú eres mayor de edad, ellos tienen el pasaporte tuyo, tú lo puedes escanear. Entonces ya tú te evitas la fila completa de migración. ¿Qué pasa? Que esto es solamente para personas de 18 años en adelante. Emily y Angie, como andan con los niños, la sacaron de la fila y tienen que hacer la fila normal de migración, que es la fila larguísima de toda la vida que todos conocemos. Esto es chévere, pero si andas con niños, te toca hacer tu fila. Ahora hay un problema, el próximo vuelo dice que sale a las 11 y son las 10:30. ¿Qué hora es el boarding? Ese es un problema, porque ya son las 10 y pico y el vuelo sale a las 11. Ahora vamos a ver si nos va a dar tiempo coger ese vuelo. Hace mucho tiempo que no salimos de Europa y eso se ha convertido como nuestra zona de confort, porque si pasa cualquier cosita, nosotros sabemos a dónde correr y cómo resolverlo de una manera fácil y rápido. Pero ahora como que no sé, como que me da ese sentido como de inseguridad y ese tipo de cosas. No sé, Shelvin, ¿qué tú sientes al salir de acá de Europa? Bueno, si soy sincero, creo que salir de aquello que tú llamas seguro, lo conocido, siempre es un poco difícil, un poco complicado. Me recuerdo una vez que fuimos a España por primera vez, no habíamos viajado tanto, fuimos a España, comenzamos a recorrer a cierta hora de la noche y todo ya tan inseguro porque era un ambiente que no conocíamos. Y eso, exacto, y sigue siendo Europa. Pero ahora vamos a salir de Europa y vamos a Estados Unidos, que es una cultura aún más diferente. No sé, o sea, Un poquito más violenta. Bueno, ya, así dice. Ahora también hay un punto positivo y es que me voy a salir de mi zona de confort. ¿Por qué? ¿Cómo así? Bueno, es que yo soy una persona bastante introvertida y al llegar allá sabemos que vamos a conocer a muchas personas nuevas. Es algo necesario, pero me cuesta. Pero bueno, eso es en esa parte, pero con todo y todo, creo que sin duda alguna será una aventura loquísima. Señor, ustedes acaban de ver lo que acaba de pasar con las maletas y todo eso, ¿verdad? Al final, nosotros queremos viajar con cosas pequeñas para no pagar tanto dinero, porque las maletas grandes están valiendo mucho dinero. Al final, teníamos sobrepeso y terminamos pagando por 2 maletas 330 euros de más. Pero nada,
Dicho eso, ya estamos listos, las maletas están chequeadas, ya nos revisaron a nosotros, todo está bien, vamos a entrar al avión. Ay, mañana ya no tengo que comer. Ustedes escucharon lo que dijo el señor, ¿no? Mañana ya no tengo que comer, así que no se come nada más. El problema es, o el truco está en que tú solamente puedes tener 2 kilos aquí en la maleta, en tu mochila, y 10 kilos en tu maleta de mano. Ellos lo pesan los dos juntos. Si te pasas de ahí, la macate. O sea que no es aparte. Y nada, ya estamos listos para irnos. Y siento que este es un tiempo en donde, o sea, tú sabes cuando tú te sientes estancado en tu área laboral o en lo que sea. Creo que ahora estamos viajando por algo parecido. Ya necesitábamos un cambio, estábamos muy acostumbrados a Europa. Europa se ha convertido en nuestra zona de confort. O sea, ese es el lugar en donde podemos resolver todo rápido, no importa en dónde estemos. Siempre cuando estamos en Europa lo sabemos resolver. Entonces ahora ir del otro lado del mundo, América, volver prácticamente a una parte de casa, América. Esto es un reto, pero lo necesitamos y vamos a por todas. Empezamos bien y creo que vamos a acabar bien. Vamos allá. Bueno, llegó la comida, habían 2 menús, uno era pasta y otro era arroz con pollo. Yo pedí, como ven aquí, arroz con vegetalitos y pollo, estaba muy rico, pero como todos saben, no me lo puedo comer todo. Aquí estoy disfrutando de un buen mousse de chocolate. Todo estaba muy rico, el mousse un poquito empalagoso porque estaba muy dulce. Hay una ensaladita de papa que yo creo que casi nadie le hizo el caso porque estaba muy... ¿Qué te pareció a ti, Shelby? Emily tomó lo que es el arroz con pollo, yo tomé la pasta y a mí la pasta me agradó bastante, soy sincero. Le faltó como un poquito de sal, imagínate, en los aviones siempre como que consideran bajo de sal, pero el resto estaba delicioso. Yo prefiero el arroz con pollo. Yo probé la pasta y realmente esa sazoncita como que me hacía falta. No, la salsita yo encuentro que estaba bien, o sea, honestamente. Pero bueno, y nada, por lo demás, el mousse para mí era un poquito dulce. Sí, ya como ven. Está rico al principio y todo, pero después como que llega un momento que te cansa porque está muy dulce. Para la persona que le encanta comer los postres bien dulces, yo creo que le caerá perfecto. Y después nada de comer, ahí aquí viene un viejo tinto. Mientras tanto aquí estamos viendo una peli, cada uno está en su mundo, cada uno en su propio mundo. Y de aquel lado también igual. Miren eso. Y tenemos que decir que esta parte donde estamos sentados es bastante chévere porque tiene mucho espacio. O sea que cuando estemos de piernas no nos podemos quejar. Tenemos un lugar buenísimo. Que viva otra buenísimo. ruta. Que viva otra ruta. Como pueden ver, ya estamos en el avión, así que las personas ya están rendidas, durmiendo su siesta porque toca. Este viaje es pesado y largo, así que yo también me voy a acostar y nos vemos en un rato. Vamos a esto. Esto está que quema. Ruteros, llegamos a Miami. Ahora nos acabamos de desmontar del avión y estamos caminando hacia el check-in, el control, como quien dice, migración, a ver qué tan tedioso es ese proceso. En algunos países es muy tedioso, en otros lugares no es tan complicado. Vamos a ver cómo es acá. Como les había comentado, ruteros, aquí estamos en el área de migración. Miren acá. Vamos a ver cuánto nos dura esto, qué tantas preguntas hacen, porque como venimos de Europa, ¿sabes? Siempre hay que venir pidiendo un ESTA, un tipo de permiso para poder entrar a Estados Unidos, así que vamos a ver qué tan tedioso es. ¿Si no qué? Si no, nos mandan para el cuartico, el famoso cuartico americano. Así que vamos a ver qué nos dicen, qué nos preguntan. Algo que hemos notado desde que llegamos acá es que hablan español por todas partes. O sea, es notable de que Miami está lleno de hispanohablantes o latinoamericanos, mejor dicho. Ruteros, miren hacia allá, miren allá. Todas esas palmeras que se pueden apreciar desde aquí. Bueno, como ya vieron, ya pasamos migración, todo fue súper tranquilo, fue más rápido de lo que yo pensaba verdaderamente. Siempre nos habían dicho de que siempre teníamos que salir corriendo del avión porque aquí las filas son bastante largas. Pero tuvimos suertes o no sé qué, pero salimos rápido. Ahora hacer eso rápido, buscar las maletas porque tenemos después de aquí que ir a buscar el carro. Así que vamos a ver qué tanto vamos a durar aquí. Bienvenidos a Miami. Acabamos de llegar ahora mismo al aeropuerto de Miami. Me parece un edificio normal, no nada especial de la estructura.
pero sí es muy agradable, el clima es muy agradable, no hay calor. Porque Todo está está en aquí. español, estamos acá y vamos para afuera a ver qué es lo que es, quién nos prepara Miami. No hay calor porque estamos aquí adentro todavía. Deja que salgamos allá afuera, que yo sentí... Mira lo que pero nos si han tú dejado vas a todos un nuestros aeropuerto. ruteros aquí. Gracias por los regalos. Por la bienvenida, por la bienvenida. Nos sentimos literalmente bienvenidos. Aquí estamos ahora corriendo para buscar el auto porque sencillamente queremos llegar hoy mismo al centro, queremos comenzar a grabar, queremos hacer tantas cosas, pero sin haber dormido más de 5 horas. Y por cierto, como te dijimos al inicio de este video, nuestra aventura empieza aquí. Así que ve suscribiéndote a este canal, dale like a este video y claro, prende todas las notificaciones para que estés siempre al tanto de dónde estamos y de todos los videos que vamos a estar haciendo aquí en Miami. Pero no solo en Miami, sino que más adelante también en Colombia, en New York y después para casa. Lo fácil de este recorrido es que está todo como bien señalizado. Miren aquí como de una vez ustedes van a ver a qué lado tienen que ir para en caso de que alquilaron un carro o algo. Entran por aquí, miren aquí arriba, está ahí de una vez. Esto no tiene chofer, esto es automático, señores. Esto es robótico. Estamos en la era del robot. Llegamos al lugar donde se alquilan los carros. Eso está lleno de marcas conocidas, como por ejemplo lo que son Hertz, Sixt, Avis, Budget. Pero nosotros, esas mayormente son marcas que cuestan un poquito más. Y nosotros alquilamos el auto en un lugar un poquito más económico. Y son parte de Fox Rentals. Entonces para llegar a ello, antes, aparte de que hay que coger un tipo de metro para llegar acá, hay que coger afuera otro tipo de shuttle, como un tipo de minibús, para llegar a ese lugar donde vamos a alquilar el carro que nosotros reservamos. Así que vamos allá. Y como pueden ver aquí lo dice, esas son las compañías de alquiler de carros que están fuera del aeropuerto. Entonces son todas estas: Easy Rent, American Auto Rent, Prices, Fox Rent a Car, esa es la de nosotros. Bueno, ruteros, aquí me encontré con un coffee shop, sí, en pleno aeropuerto de Miami. Miren eso, coffee shop. Pero bueno, no es el tipo de coffee shop que nosotros conocemos, porque aquí lo que hay es comida. Y cuando hablamos de coffee shop en lo que es Amsterdam, pensamos en otras cosas. Pero bueno, vamos a ver qué más hay por acá. Pero ahora que lo vemos, está delante de mí. Y es este. Es como que un bus donde puedes comprar comida. Sándwiches, hamburguesa, empanadas colombianas, señores. Mira, ya en este tipo de cosas se nota lo latino que es Miami, miren. Ya nos dieron el auto para que vean que al final era más bonito de lo que yo pensaba. Miren, 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 miren. Ese carristo. Una pose, Julio. Este se va a convertir en nuestro nuevo baby, nuestro partner in crime por los próximos 5 días. Dale. Bueno, ¿qué decirte? Yo me siento como en casa, yo no sé. Yo estoy como que aquí todo el mundo habla español, no tengo que del mínimo esfuerzo de hablar inglés, nada, hasta ahora. Ya buscamos el coche, estamos manejando. Vamos a hacer la calle de Miami un poquito más peligrosa. ¡Ah! No, mentira. No, espérate. Aquí hay hoyo en la calle, déjame yo dar al paso, que no quiero romper este auto. Aquí hay hoyos y hay unos charcos que parecen ríos. Espérate. Bueno. Y nada, el clima muy caliente. Bueno, por ahora. Vamos a ver cuando uno esté 2 horas debajo del sol. Está el clima aquí, ahora de repente estaba muy soleado y comenzó a llover, así que vamos a la casa. Pero solo tenemos unas horas aquí y ya vemos que esta aventura no será nada fácil. Dale like, comparte y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los próximos capítulos que están por venir, porque estarán muy interesantes. Nos vemos en la próxima ruta.